Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Hoy vamos a aprender un poquito sobre esta porción bíblica, segunda de Corintios, capítulo 12. Para los que tienen sus Biblias, vamos a aprender en segunda de Corintios, en su capítulo 12. Y vamos a hacerlo del versículo 1 al versículo 10. Quiero suplicarles, hermanos, pónganse por un momento de pie, vamos a meditar en esta porción bíblica. Y dice de esta manera: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetease, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pueden sentarse, hermanos. Hoy quiero compartir, hermanos, esta porción bíblica con cada uno de ustedes y vamos a aprender un poco sobre el poder que transforma. Es sobre ese texto bíblico que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y nos vamos a basar en el versículo 9 para aprender un poco de acuerdo a su contexto. Y vamos a aprender sobre el poder que transforma. Para muchos, las ciencias humanas es un poder que transforma al ser humano, sacándolo de la ignorancia en las diferentes áreas de la vida de la ciencia, en el sentir terrenal. Pero estas ciencias humanas tienen un carácter temporal para el desarrollo humano. Solo en la Biblia encontramos un poder que transforma al hombre para la vida eterna, para comprender lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos, el poder que transforma. Hay una primera verdad en esta primera fracción y lo vamos a explicar de acuerdo al contexto. Y lo dice de esta manera, versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia. Hermanos, el poder que transforma es un poder de gracia suficiente. Es la primera verdad que encontramos acá. Cuando Dios nos ha perdonado y hemos nacido de nuevo, no quita nuestros problemas y tentaciones. Dios no lo hace.
pero nos da de su gracia suficiente para nosotros. Hermanos, no tenemos razón para quejarnos, para entender que Dios obra de manera maravillosa con estas grandes verdades. La gracia significa la buena voluntad de Dios para con nosotros, y eso es suficiente para iluminarnos y vivificarnos, suficiente para fortalecernos y consolarnos en todas las aflicciones y angustias. Era y es suficiente para soportar todo tipo de oposición. Pablo, si vemos en el contexto de ministerio, Pablo se pasó la vida arrostrando oposición de parte de los que no lo querían ver con vida por predicar el evangelio, y nunca cedió ante ella. No había nada que pudiera rendirse o hacerle volverse atrás. Esa era la obra de la gracia, de la suficiencia divina en la vida del apóstol Pablo, en el ministerio del apóstol Pablo. Mis hermanos, no hay nada más difícil de resistir que ser objeto de malentendidos y prejuicios conscientes. Pero comprender que la gracia divina es suficiente para caminar en victoria, porque es Cristo el que encamina los pasos de aquel hombre que está consciente que está en las filas del Señor solo por pura gracia. Y cuando nosotros vemos sobre el poder que transforma, entonces es un poder de gracia suficiente. No nos hace nada falta. Aquí el problema somos nosotros cuando no entendemos esto. El problema es que nosotros creemos que cuando hay dificultades, oposición, somos nosotros los que sufrimos. Pero no es así. Si lo vemos en la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo claramente nos enseña que lo que se vio hermoso en él, lo suficiente que había dentro de él, no emanaba de él, emanaba de Jesucristo, emanaba de ese poder que transforma, para poder enseñarnos a cada uno de nosotros, hermanos, que el poder que transforma es un poder de gracia suficiente. No nos hace falta nada. Nosotros no somos los que llevamos esa carga, es Cristo el que lleva la carga. El problema es que nosotros somos humanos y a veces creemos que sufrimos más que Cristo, que sufrimos más que cualquier otro, que somos los que hemos sufrido más que todo el mundo. Pero la palabra del Señor nos recuerda que Cristo fue suficiente para todo sufrimiento, para comprender que Él es el que lleva nuestras cargas. No somos nosotros. Pero eso es lo que hay acá. El poder que transforma es un poder de gracia suficiente. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Quiero que veamos esta otra fracción de acuerdo a la palabra del Señor para comprenderlo, mis hermanos. Y que esta fracción bíblica nos ayuda para que nosotros podamos ser prudentes, pensar no de manera humana, sino de forma como la obra de Dios se manifiesta. La gracia todo suficiente capacitó a Pablo para no tener en cuenta lo que los demás pensaran de él, sino solo lo que Dios sabía de quién era él y cómo era su relación con el Señor Jesucristo, para comprender que esta gracia es suficiente para todo tipo de adversidad. Pero esta fracción nos ayuda entonces para entender el poder que transforma, que es un poder de gracia suficiente para que nosotros vivamos en fe de acuerdo a la gracia del Señor. Hay otra gran verdad en esta otra fracción: porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice 2 Corintios 12:9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder que transforma también es un poder que destruye el yo humano. Es la otra verdad que tenemos acá en las Escrituras. Es un poder que destruye el yo humano. El apóstol narra el método que Dios asumió para meterlo humilde y para evitar que se exaltara desmedidamente por las visiones y las revelaciones que tenía, por los milagros y las sanidades. Dios puso un freno ahí para que él
no pudiera caer en la trampa del enemigo, que es el exaltar el yo humano. Problemas terribles que tenemos desde la antigüedad, desde el tiempo de Cristo hasta nuestros tiempos, que los hombres se exaltan por cosas que no les corresponde. Para entender, mis hermanos, que el poder que transforma es un poder que destruye el yo humano, nosotros podemos aprender que no se nos dice qué era ese aguijón en la carne que Dios permitió que llegara en la vida del apóstol Pablo, pero sí era un problema enorme o una tentación inmensa, porque la Biblia dice que 3 veces rogó para que Dios quitase ese aguijón. La Biblia no menciona a qué se refiere. Algunos suponen que era posiblemente que los ojos los tenía dañados. No podía él leer de manera natural como todos, por fracciones en diferentes cartas que él escribe con letras grandes. Algunos suponen eso, otros suponen que es otro problema, pero aquí no lo menciona. Pero lo que sí menciona es lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que el poder que transforma es un poder que destruye el yo humano. La razón del por qué llegó esto a la vida del apóstol Pablo es porque a él se le dio un privilegio más allá de lo normal. Podemos nosotros ver el ministerio de los apóstoles, pero a él se le dio un privilegio más allá de lo que se vive sobre esta tierra. De acuerdo a lo que leímos, conozco a un hombre que estuvo allá en el tercer cielo, dice. En cuerpo no lo sé, en espíritu no lo sé, pero conozco a tal hombre. Entonces podemos nosotros aprender que Dios suele sacar lo bueno de lo malo para que los reproches de nuestros enemigos nos protejan del orgullo humano. Si Dios nos ama, evitará que nos exaltemos desmedidamente, porque el yo humano es una tentación terrible para todo cristiano. Las cargas espirituales están ordenadas para curar el orgullo espiritual. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, se manifiesta y significa muerte y destrucción al yo humano. Y entonces la palabra del Señor nos está llevando a estas grandes verdades, que el poder que transforma es un poder de gracia suficiente, pero también es un poder que destruye el yo humano. Y hermanos, cuando vemos la conversión del apóstol Pablo, la oposición, el privilegio que Dios le da para poder tener la bendición de estar muy ligado a las visiones y a las revelaciones, a los milagros y sanidades, podemos ver este privilegio más allá de la experiencia humana, pero él claramente testifica que el poder que transforma es un poder que destruye el yo humano. Dios nos tiene que poner freno en algo para entender que la gloria es para Dios y no para ningún hombre, no para ningún líder. Pero hay otra pequeña fracción bíblica que dice de esta manera, 2 Corintios 12:9: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Hermano, la otra verdad es que el poder que transforma también es un poder que redarguye la frágil naturaleza humana. Cuando nosotros vemos, hermanos, cómo Dios obra en nuestro diario vivir, cuando nosotros vemos cómo Dios nos confronta, vamos a aprender por qué Pablo está diciendo: cuando somos débiles en nosotros mismos, recordando que somos polvo y regresamos al mismo polvo de la tierra, y sobre todo muerto en nuestros delitos y pecados, y que nos dio vida a nosotros los creyentes en Cristo, entonces somos fuertes solo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no por nuestra frágil naturaleza. La gloria del evangelio consiste en que en nuestra debilidad podemos encontrar esta maravillosa gracia, porque cuando llegamos al fondo de nuestra realidad,
que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no podemos santificarnos a nosotros mismos. Es cuando Dios nos redarguye en nuestra frágil naturaleza humana, y toda la gloria es para el Señor, para comprender, mis hermanos, que lo bonito que hay en nosotros es la obra de Dios en nosotros, y lo feo de nosotros es de nosotros. Y cuando nosotros aprendemos estas grandes lecciones, podemos nosotros entonces ir aprendiendo lo que Pablo acá está dando testimonio sobre el poder que transforma, que es un poder que destruye el yo humano, pero también es un poder que redarguye la naturaleza humana cuando el hombre ya es de fe. Cada día que pasa, hermanos, si hay cosas que no glorifican al Señor, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar para decirle: lo que hiciste no está bien, lo que pensaste no está bien, tu forma como quisiste solucionar tu adversidad no está bien, no está a la luz de la palabra de Dios. Tu forma de dar consejo no está a la luz de la palabra de Dios. Dios empieza a trabajar en nosotros a través del poder de su Santo Espíritu, porque nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces lo que está enfocando la palabra de Dios es que el poder que transforma es un poder que redarguye la frágil naturaleza humana. Nosotros somos don nadie, pero la gracia de Dios en nosotros obra para la gloria de Dios, obra para la gloria de Jesucristo. Y quiero terminar con la última fracción bíblica que dice 2 Corintios 12:9: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escuchemos lo que dice esta fracción: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mis hermanos, el poder que transforma también es un poder que permanece en el creyente. El creyente debe de tener esta convicción para entender por qué Cristo enseñaba a sus discípulos en medio de todas las circunstancias de la vida: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, si nos sentimos débiles en nosotros mismos, entonces vamos a Cristo, recibimos poder de Él y disfrutamos más las provisiones del poder y la gracia divina que permanece en el creyente, porque es la promesa de Dios para todo creyente auténtico. La gracia que permanece en la vida del creyente es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Esta gracia es suficiente para iluminarnos, vivificarnos, sostenernos, como suficiente para fortalecernos y consolarnos en todas las aflicciones y angustias, porque esta gracia permanece en el creyente, estará hasta cuando Cristo regrese por su iglesia y por sus hijos, cuando el hombre es auténticamente de fe. Y entonces la palabra del Señor nos ayuda para entender estas grandes verdades que hoy nos ha enfocado su bendita palabra. El poder que transforma es un poder de gracia suficiente, no le hace falta nada. Cuando usted cree que es usted el que está sufriendo, soy yo, o sufrimos, no, hermano, no. El hombre de fe lo único que puede pensar es: Señor, si viene cualquier adversidad, tú has sufrido por toda esta adversidad. Tú, Señor, es el que le vas a dar la salida. No soy yo, eres tú. Porque tu gracia es suficiente. Es una gracia suficiente. Pero también es un poder que destruye el yo humano. En nuestro caminar, en el peregrinaje de la vida del creyente, el yo humano es terrible. A veces quiere usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Y Dios no quiere que nadie le quite su gloria. Toda gloria debe de ser para Él, nada para el yo humano. Pero también entender, mis hermanos, que el poder que transforma es un poder que redarguye la frágil naturaleza humana. El Espíritu Santo está trabajando a través de la palabra de Dios cuando cualquier cristiano se equivoque. Pero también el poder que transforma es un poder que permanece en el creyente. Es real hasta cuando Cristo regrese. Es real hasta cuando Él venga por su iglesia. Es real hasta cuando Él venga por su pueblo. Y toda la vida cristiana, toda la historia cristiana se centra en la gloria de Jesucristo, no en la gloria de ningún hombre. Para que nosotros entendamos que el poder que transforma
Es gracia suficiente. Destruye el yo humano, redarguye la frágil naturaleza humana y permanece siempre en el creyente hasta que cuando Cristo venga y regrese por nosotros. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.